Se vino el mercado abajo, pero a no desesperar, porque se está dando lo que esperábamos y que mencionamos en el último video. ¿Qué fue esto? Estamos viendo un gráfico del S&P 500, del SPY, que habíamos dicho, bueno, venimos de una intensa subida del mercado en general, pero estamos llegando a un límite, a un techo, que es esta línea de tendencia dibujada en blanco, que bueno, veníamos oscilando constantemente dentro de estos valores, pero había una particularidad en el último movimiento. ¿Y cuál era esta particularidad? Era que habíamos tocado una resistencia acá y en la línea de tendencia y empezamos a retroceder. Cuando retrocedimos, hicimos un mínimo que fue más alto que los anteriores, por lo tanto era una señal positiva interesante, pero cuando habíamos mencionado esto dijimos, bueno, acá se ve que hubo un periodo de acumulación, se lo voy a agrandar para que lo puedan ver. Acá se ve que hubo un periodo de acumulación en esta zona, donde luego explotó al alza. ¿Qué habíamos dicho en los últimos videos? Primero habíamos marcado una zona de interés que dijimos, bueno, esto probablemente se vaya al alza, que fue en esta vela de acá, perdonen la desprolijidad, ahí va. En esta vela de acá, que les voy a hacer zoom, tenemos esta vela que estoy mostrando en este punto, que fue verde, fue una vela con un volumen mayor al promedio, donde salíamos de una zona que estaba haciendo zigzag el precio en un pequeño rango de precios, es decir, que estaba comprimiendo, donde había ventas y compras en un rango muy pequeño, que es todo este de acá. Se los voy a mostrar con un rectángulo para que lo puedan visualizar un poquito mejor incluso. Esta zona de acá. Esa zona ahí fue acumulando con ventas y compras en un periodo donde el precio se consideró justo en ese rango, por eso tan poco rango comparado con los otros. O sea que no había tendencia básicamente. Y luego con una explosión donde vemos esta vela, que fue la del 6 de enero, con una explosión de volumen mayor al promedio del rango este. Y además explotando el alza, rompiendo el máximo anterior de esta zona y cerrando este gap de acá. Este gap que vemos acá del 15-14 de diciembre. Luego de esto era esperar su movimiento al alza. De hecho se dio en la vela siguiente. Tuvimos una apertura que llegó a un máximo importante, donde encontró resistencia en esta zona de los 393. Descargó y terminó con una vela roja, pero con vela roja casi al mismo precio de cierre que la apertura anterior, es decir, que simplemente cerró el gap de apertura. Al día siguiente tenemos el 10 de enero, ahí sí abrimos al alza, una apertura importante, donde se venció el máximo anterior y bueno, ya se mostraba que esto encaraba para ir a buscar nuevamente la zona de resistencia, que fue la que llegamos hoy y donde era claro que íbamos a tener una especie de rebote importante, que era en este punto de acá. Lo habíamos mencionado, de hecho dijimos, bueno, acá estamos llegando a una zona de resistencia con la línea de tendencia, donde además tenemos una vela que parece marcar un cambio de tendencia, por lo menos en el corto plazo. Se los voy a marcar acá para que lo puedan ver. A ver dónde tengo acá está, esta vela de acá. Entonces dijimos, bueno, esto claramente va en aumento y para abajo. ¿Qué pasó? Sucedió efectivamente esto, pero a no desesperanzarse, porque tenemos algún par de noticias positivas, o por lo menos posibles indicios de que no puede ser tan malo. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien terminamos en una vela muy roja como la que vemos acá, con un volumen importante además tan parecido a este de acá, ahora tenemos un par de puntos críticos que están haciendo de soporte y que tenemos que ver. ¿Cuáles son estos puntos críticos? A ver qué sucede. Tenemos, por un lado, la media móvil acá amarilla de 20, que va a ser de soporte en algún momento. Hay que ver cuánto soporte realmente hace. Y luego tenemos todo este periodo de acumulación. Todo este periodo de acumulación, que en realidad yo lo veo como más una zona de soporte en este rango, que fue justo antes de la explosión, donde probablemente tengamos un pequeño soporte, este rango que estoy marcando acá, que va a un rango de más o menos los 382. Si vemos que el precio perfora la media móvil de 20, la EMA de 20, va a buscar esta zona, y aún así esta zona no rebota, es decir, que sigue a la baja, bueno, ya estamos empezando a ver una zona de $373, que lo voy a marcar acá para que lo vean. Estamos marcando estas zonas y estas zonas como puntos intermedios temporales. Después ya es ir a buscar mínimos del canal. Vamos a decir, bueno, estamos retomando y seguimos el camino normal del canal, que era este camino de acá, ¿no? Ahora les voy a mostrar bien para que lo vean. Ahí lo tenemos. Y volvemos a retomar esto, y ahí sí, ya estamos esperando nuevamente zona de mínimos. Pero bueno, acá tenemos que ver cómo reaccionan los próximos siguientes niveles que son de interés, que son la zona de media móvil, la zona de acumulación del canal. Disculpen, ahí se los centro para que lo puedan ubicar, no se preocupen. Estamos hablando de la zona de media móvil de 20, estamos hablando de
la zona de antes de la explosión del precio, del movimiento del precio, y luego tenemos varias zonas de soporte intermedio donde podríamos ver posibles recuperaciones. Lo que nos gustaría ver en términos generales es que el precio retome al alza, es decir, si queremos ver un movimiento al alza, tenemos que ver que el precio no rompa de esta zona de acumulación que vimos acá, y si es que llega a esa zona o antes, rebote al alza y termine por romper esta línea de tendencia que habíamos marcado anteriormente, que es esta, ¿no? Que termine de romper este nivel, y ahí sí vamos a buscar como primer punto una zona de soporte, de resistencia en este nivel, que son los 410, y luego un poquito más arriba tenemos 418 y 430. Que bueno, eso vamos a ir viéndolo a medida que pasa. Esto es imposible de predecir sin ver cómo reacciona en los próximos días. Sí, tenemos acá una vela roja importante que era de esperarse. Esta vela de acá era muy de esperarse. Podría haber sido tanto un poco más chica que esta, pero negativa en fin, y con un rango por lo menos de la vela anterior, por lo menos. Esto se ve bastante negativo, la verdad, porque es una vela muy roja, pero era de esperarse porque estábamos en soporte, en resistencia en semanal y diario, así que teníamos que ver esto. Ya lo habíamos comentado en el video anterior, que esto era muy probable que vaya para abajo, así que se podría haber operado y hacer unos buenos puts, un buen dinero con los puts. Esto en términos generales, y esto lo pueden ver que se replica en cualquier otro indicador. Sin ir muy lejos, podemos ir a Bitcoin y vamos a ver algo muy parecido. Ahora lo voy a mostrar para que lo puedan ver. Y vamos a ver que miren esto. Voy a borrar esto de acá para que lo vean. Y vamos a ver que en el caso de Bitcoin, en el gráfico diario teníamos el mismo comportamiento. Es decir, no es exactamente una línea de canal negativo, de canal claramente negativo como se veía en el S&P, porque acá Bitcoin estuvo lateralizando un tiempo, pero sí teníamos una zona de soporte que justo se daba con eso. Y esto era de esperarse, porque si uno se pone a comparar a Bitcoin con, por ejemplo, el SPY 500, hay una alta correlación. Entonces zonas de soportes y resistencias se van a ver muy parecidas en términos generales. Miren esto, voy a hacer un zoom, voy a agrandar esto para que lo puedan ver, y estoy poniendo en comparación en un solo gráfico el gráfico de Bitcoin con el gráfico del S&P 500 para que lo puedan ver. Y miren cómo, si ustedes se ponen a ver, la zona de soportes y resistencias y comportamientos se dieron muy parecido, con algunas excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Bueno, acá podemos ver, por ejemplo, que el día 8 de noviembre, cuando el mercado en general el Bitcoin en general empezó a caer fuerte, tuvimos un movimiento al alza importante del S&P 500, pero más allá de eso, sí tuvimos muy parecidas las réplicas. Miren esto, se los voy a marcar con líneas verticales para que lo puedan ver. Acá tengo un caso particular, por ejemplo, donde el precio en el S&P 500, que es esta curva naranja que vemos acá, va para abajo. Bitcoin también fue para abajo. Cuando vemos que el día de hoy el precio fue para abajo, en el caso de Bitcoin también fue para abajo. Lo pueden ver acá en esta línea amarilla para que puedan ver la comparación, y ahí ven cómo se fue comportando. Por ejemplo, agarro este movimiento de acá y vemos que también el precio, cuando fue a un máximo, después fue para abajo. En este caso, donde comenzó esta zona, también acá lo mismo, fue a buscar un máximo. Es decir, miren esto, el S&P 500 fue a buscar un máximo, Bitcoin también fue a buscar un máximo local, siempre estamos hablando, ¿no? Máximos locales. El S&P 500 descargó, el S&P 500 descargó. El Bitcoin y el S&P 500 buscó un mínimo acá, un máximo local acá, fue a buscar un máximo local acá, el S&P 500 bajó, Bitcoin bajó. Y así vemos con todos los casos particulares, salvo este caso de acá, donde vemos que justo el día 9 de noviembre hay un movimiento un poquito invertido en términos de correlación. Pero salvo eso, en general se comportó muy parecido, y por eso vemos los mismos movimientos. Tenemos zonas de soportes cercanas en el S&P 500, así que a estar atentos a eso. Vamos a ver cómo siguen los próximos días. Y si te gustó este resumen, déjame tu like y tu comentario, que así vemos de qué hablamos en los próximos videos, que seguramente se vienen sorpresas. Hasta pronto.